bienvenidos a este cierre de Semana de los Irreverentes, considerando que mañana inicia un fin de semana largo con un feriado y va a haber también la rendición de cuentas del presidente Noboa en estos meses que ha estado frente al gobierno después de la abrupta salida del presidente Lasso a través de la muerte cruzada. Pero antes de iniciar con los temas del día, que hay varios temas para comentar, uno de ellos es la decisión de la Corte Internacional a propósito del pedido que había hecho México de medidas cautelares y que ya tomó su decisión negándose este pedido hecho por México, que no significa tampoco que Ecuador tenga que estar saltando en un pie, como hemos estado comentando antes de iniciar el programa, pero vamos a desmenuzar esto en breve. Primero vamos a saludar a Fabricio. Fabricio, buenas noches. Hola Sol, buenas noches a nuestra querida audiencia. Viernes chiquito, el día de hoy jueves, antesala del feriado de 3 días por este feriado obligatorio no recuperable por la conmemoración del nuevo aniversario de la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Hoy amanecemos con esta noticia muy temprano, 3 de la tarde, hora de los Países Bajos, 8 de la mañana, hora del Ecuador. El juez Nayaf Salam fue quien dio lectura a este pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que me parece hay que matizarlo, querida audiencia. Les invitamos desde este espacio a no comprar humo. Lo que ha resuelto hoy la Corte Internacional de Justicia no es el fondo de la reclamación del gobierno mexicano. ¿Cuál es el fondo? El asalto a la embajada mexicana en Quito, ocurrida la noche del viernes 5 de abril, para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Esa demanda va a tomar su tiempo, no hay una fecha específica para que la Corte se pronuncie, esa es la cuestión de fondo. Preliminarmente México había solicitado que se fijen medidas provisionales con una serie de argumentos. Los mexicanos, por ejemplo, consideraban que había la necesidad de, a través de medidas provisionales, resguardar la situación de su legación diplomática, ¿no? 3 cosas había pedido México: que el gobierno ecuatoriano proteja las instalaciones de la embajada, su propiedad y sus archivos, que el gobierno ecuatoriano se abstenga de ingresar a la embajada y que el gobierno ecuatoriano se abstenga de realizar cualquier acción que pueda alargar o agravar la disputa entre ambos estados. Ojo con esto, porque son los 3 puntos que pide México. México no le pidió a la Corte Internacional de Justicia que suspenda al Ecuador, que sancione al Ecuador, que lo saque del concierto internacional. Eso no le pidió México en esta pretensión de medidas provisionales. Pidió que Ecuador proteja las instalaciones de la embajada, que están ubicadas en esta instalación, en este edificio. No es un edificio, es una casa en realidad, en la 6 de diciembre de Naciones Unidas, frente al Estadio Olímpico de Atahualpa. Que el gobierno se abstenga de ingresar a la embajada, entendemos que eso no ha ocurrido, salvo que alguien tenga una referencia de aquello, y que el gobierno ecuatoriano se abstenga de realizar cualquier acción que pueda alargar o agravar la disputa entre ambos estados. Está claro que luego del asalto no es que han habido otro tipo de situaciones que han terminado por complicar la relación entre ambos estados. Así que lo que ha pasado es que la Corte consideró que esto no amerita. La Corte dice que no encontró riesgo real. Por ello rechazó las medidas. México había solicitado el inicio de procedimientos contra Ecuador por cuestiones jurídicas relativas a la solución de disputas internacionales por medios pacíficos, relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática. Para la Corte no hay un riesgo a partir de estas alertas de los mexicanos solo. Y justamente creo que esa es la explicación que cabe dar, que la consideración que hace la Corte es que no esté la policía fuera de la embajada, que no haya un riesgo de una inminente irrupción nuevamente, porque las medidas cautelares finalmente es esto. Entiendo que México pide que se garantice que su embajada no va a volver a ser invadida, que no va a volver a entrar personal de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas ecuatorianas y que haya una garantía a pesar de que en este momento no hay una operación como tal. Entonces finalmente cuando la Corte analiza que la tensión ha bajado, que ya no tienes o que no tienes un contingente de policías afuera, pues le niega las medidas porque considera que finalmente no existe este riesgo. Dentro de la nota y el hilo que publicó el Observatorio de Derechos y Justicia, que siguió de cerca el pronunciamiento del tribunal a través del juez Salam de la Corte Internacional de Justicia, da cuenta que la Corte tomó nota
nota de que el 9 de abril Ecuador envió una nota verbal por la que aseguró a la Cancillería mexicana que se garantizaría la protección de las instalaciones propiedad de archivos de la embajada. O sea, esto fue después del asalto a la embajada el 5. Fue el viernes 5 cuando ocurre este asalto para capturar a Jorge Glass. Y 4 días después, Ecuador envió una nota verbal, según la Corte, por la que aseguró que a la Cancillería mexicana que se garantizaría la protección de las instalaciones propiedad de archivos de la embajada. Los representantes ecuatorianos reiteraron lo mismo en un escrito presentado ante la Corte y en la audiencia celebrada el pasado 1 de mayo. La Corte consideró que estas garantías se refieren a las preocupaciones por las que México solicitó las medidas provisionales. Recordó además que las declaraciones unilaterales pueden crear obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe. La Corte se encargará de supervisar que los compromisos sean cumplidos. Con este antecedente, la Corte no encontró que exista una situación de riesgo real e inminente que amerite dictar las medidas provisionales. Sin embargo, y esta es la parte de fondo, Sol, aquí está lo de fondo, porque aunque no da paso a las medidas provisionales reclamadas por México, recuerde el carácter fundamental del principio de inviolabilidad diplomática y su importancia para las relaciones amistosas entre estados. Ese es el fondo de la reclamación de México, que no es materia de este pronunciamiento de la Corte. Ojo, por favor, con eso. La Corte también recordó que la decisión sobre las medidas provisionales de ninguna manera constituye un prejuzgamiento sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda presentada por México contra Ecuador. Entonces entendamos, lo que ha pasado el día de hoy es que la Corte no ha dado paso a una pretensión de medidas provisionales de México. Yo también considero, no sé si tú coincides con esto, Sol, pero considero que, digamos, no hay las condiciones de riesgo inminente, al menos no se ve. Lo que nosotros vemos desde afuera, como ciudadanos y como periodistas, no es que vemos un riesgo inminente de que tienes a un contingente enorme de policías dentro de la embajada o afuera de la embajada, o gente explorando los archivos. No hay ninguna evidencia de aquello, salvo que alguien la tenga. Para la Corte no hay ese riesgo y por eso la Corte no da paso a estas medidas provisionales. Pero el fondo, que será realmente el meollo del asunto, el fondo todavía va a tardar tiempo en que se pueda conocer, que será el pronunciamiento de la Corte si sanciona, sentencia y por ende sanciona al Ecuador por haber irrumpido abruptamente en una alegación diplomática que es inviolable. Exactamente, yo creo que esa es la aclaración importante, y esto que tú mencionas o lees esta parte en la que dice que no es un juzgamiento previo sobre otros temas que se podrían analizar con respecto ya a la entrada de Ecuador, de la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana, porque son dos cosas diferentes, y creo que justamente vale hacer esa diferenciación, que son dos cosas diferentes, que no es lo uno que va con lo otro. Cuando revisaba yo un poco lo de la ODJ, el hilo que hace la ODJ, aclaraban justamente eso, que el proceso contencioso sigue, que no implica declarar como adecuadas las acciones de Ecuador con respecto a la toma de embajada de México en días pasados, y creo que esa es una aclaración fundamental, porque ya escucho un poco desde la narrativa gubernamental la idea de que ya ven, no pasó nada, y como desestimar o minimizar esta decisión que finalmente responde a un tema en concreto, que es el de las medidas cautelares. De acuerdo. A ver, también hay un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, un comunicado que en la mañana fue emitido a propósito del pedido que hicieron algunos colegas periodistas sobre cuál es el pronunciamiento del Ecuador. A ver si lo podemos presentar y lo tenemos en pantalla. Con el título: Corte Internacional de Justicia rechaza por unanimidad medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador. ¿Qué dice el comunicado? El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana acoge con beneplácito la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 23 de mayo del 2024 que rechaza por unanimidad la solicitud de medidas provisionales presentadas por México en el caso relativo a la Embajada de México en Quito, México versus Ecuador. La solicitud de México buscaba una orden de la Corte con relación a la protección de la Embajada de México en Quito y de sus archivos y bienes. La solicitud fue formulada en el contexto de la detención del ciudadano Jorge Glass Espinel en la Embajada el 5 de abril del 2024 para evitar que salga ilegalmente del país y escape de la justicia. Desde entonces, el señor Glass ha regresado a prisión para continuar cumpliendo las sentencias condenatorias citadas en su contra por la Corte Nacional de Justicia por la comisión de graves delitos de corrupción, asociación ilícita y cohecho. El señor Glass también está siendo procesado por presunto peculado e investigado por otros presuntos delitos. La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud.
De acuerdo. La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Ecuador mantiene su posición. Pero bueno, antes de que concluyas la lectura de esto, sí me parece que podría haber sido una preocupación legítima de México. Por la forma como irrumpieron. Exacto, porque en principio es impensable que un país que está cogiendo una embajada entre sin permiso a esa embajada y peor de la forma violenta en que Ecuador lo hizo. Entonces sí es comprensible que haya habido una preocupación, más allá de que en los días posteriores se ha demostrado que no hay mayor razón para que esa preocupación tenga continuidad. Fue la irrupción a la embajada, pero a partir de eso no ha habido otros motivos, pero creo que de todas maneras... Hay un origen, exacto, hay una génesis. Sí, y hay una razón para que México haya decidido ir a la Corte Internacional. Además, recordemos cómo ingresaron los policías, cómo le apuntaron al encargado de negocios. Las imágenes que vimos del encargado de negocios eran razón suficiente para que existiera esta preocupación. Ya. Dice además en la parte final: entre otras cosas, la Corte reconoció que se debe presumir la buena fe del Ecuador y dejó en claro que las presentes circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. El Ecuador se mantiene firme en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y en su compromiso con la justicia. Pero ojo, a mí sí me parece que este comunicado solamente dice lo que conviene. No sé si tú tienes la misma lectura, porque no dice de lo de fondo. Exacto. O sea, este comunicado, si usted no revisa, no tiene claridad sobre la diferencia entre las medidas provisionales, si no tiene claridad entre lo que son medidas provisionales y el fondo de la reclamación y piensa que lo uno es igual a lo otro, entonces ahí se va a confundir y va a pensar que lo de hoy o con lo de hoy la Corte le da la razón al Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito, y no es así, no es así. Esto es más o menos, vamos a hacer un símil, ¿ya? Las diferencias, digamos, son dos cosas distintas, pero hago el siguiente símil. Cuando alguien presenta una acción de protección, ¿ya?, porque cree que sus derechos han sido vulnerados, presenta una acción de protección y pide medidas cautelares. El juez da paso a admitir la acción de protección y el juez tiene la posibilidad de admitir el pedido de medidas cautelares o de no dar paso a las medidas cautelares. Cuando se da paso a las medidas cautelares, y recientemente acabamos de vivir este tema que estoy graficando, con la presentación de una acción de protección por parte de un postulante en el reciente concurso que se está llevando a cabo para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ese postulante que fue descalificado fue a Quevedo, a un juzgado de Quevedo, presenta una acción de protección y pide medidas cautelares. La jueza da paso al trámite y le concede las medidas cautelares que implicaron la suspensión de el proceso hasta que se desarrolle la audiencia de la acción de protección. El martes se desarrolló la audiencia, la jueza determinó que no al lugar, no dio paso a la acción de protección y levantó las medidas cautelares. Me explico. Pero también pudo haberse dado el caso de que le daba paso al trámite, pero sin medidas cautelares. Son dos cosas distintas. ¿Tienen relación? Sí, pero son dos cosas distintas. Entonces, en este comunicado, me parece que la redacción apunta a confundir a la gente porque no se ha resuelto el fondo de esta reclamación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Sol. Exactamente. Yo creo que además esta es una declaración, finalmente, la que hace la Cancillería es una declaración política, porque al final ellos van a tratar de poner el énfasis como gobierno nacional, como gobierno ecuatoriano, en defender la tesis que se han mantenido defendiendo, que es que era necesario entrar para agarrar a Jorge Glass porque no se iba a escapar, etcétera, y por lo tanto creo que ahí es donde van a evitar justo este matiz que Fabricio menciona, que es el de no mencionar que esto es una cosa, pero que otros procesos pueden seguir adelante decididos por México, porque ojo, ayer que revisábamos lo que dice Human Rights Watch a propósito de la irrupción en México, recordar que ellos también decían que no encontraron elementos suficientes para considerar que era necesario declarar el estado de conflicto armado interno, porque hay unas condiciones en el derecho internacional que generan que eso se declare bajo ciertas condiciones. Entonces sí creo que también, si atamos lo uno con lo otro, el momento de hacer estas declaraciones políticamente se mira desde esta mirada política y no necesariamente desde el marco más global. En un caso estábamos hablando de seguridad, pero al declarar un conflicto armado interno estás hablando también de ciertas condiciones de derecho internacional, y lo mismo ocurre en el caso de la irrupción a la Embajada de México, que tiene que ver ciertas condiciones y, como muchas veces hemos hablado en este programa y lo hemos comentado, habrían podido elevarlo al espacio al que corresponde esta preocupación de que con el crimen transnacional, de que con las nuevas condiciones del mundo
podría pensarse o repensarse las características o los requisitos para que se pueda dar un asilo político, pero no irrumpir en la embajada y luego intentar hacerlo. Pero vamos a seguir comentando. Antes tenemos un corte y tenemos menciones, Fabricio. Vamos a la pausa, por favor. Nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9,5%. Su calificación de riesgo AA+ y el respaldo de 53 años garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de las oficinas en Quito, Manta, La Guagre, Cotacachi, Orcuquí, Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Llegaron, atención, los modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Pausa y volvemos. Bueno, retomamos este segundo bloque y vamos a revisar las declaraciones que hizo ayer Diana Jacome. Ella ha asumido alguna vocería por parte del gobierno nacional como asesora presidencial y con algunos cargos cercanos a la presidencia de la República, y ayer se refería a una denuncia, y ella daba unas explicaciones interpuesta por una persona supuestamente vinculada a alguien de la vicepresidencia de la República, y un poco con esta intención de cuestionar el rol de la vicepresidenta, también en esta discusión gigantesca que se ha armado durante estos últimos días a propósito de la denuncia que se interpuso en el Tribunal Contencioso Electoral por parte de Juan Esteban Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana en contra de la vicepresidenta Abad por supuestamente hacer una campaña cuando ella era concejala, candidata a la alcaldía de Cuenca. Pero escuchemos primero lo que dice Diana Jacome y de ahí damos un poco más de contexto. Aquellos que no les importa la tranquilidad y la seguridad del país y buscan diversas formas de atacar al presidente Daniel Noboa. Pero miren ustedes, la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la vicepresidencia de la República, que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de dónde proviene esta denuncia y esta relación. A mí sí me preocupa porque a mi modo de ver esto sí es del chisme elevado a política de Estado. Es decir, me dijeron que le han dicho que la denuncia se hizo y yo creo que hay que ser un poco más serios en el manejo. Finalmente, incluso si quieren cuestionar una acción de la vicepresidenta, creo que tienen que tener más sustento y no salir a decir que la pareja de una persona que hasta hace poco renunció. Eso estuvo de más. Yo creo que eso estuvo de más. O sea, eso... A ver, lo de fondo es que le presentaron una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por presunta infracción electoral al presidente de la República que también hay que tomar con pinzas. Igualito que dijimos respecto de la anuncio del señor Guarderas, que te voy a dar un dato, Sol. Hasta ayer, certifiqué que el señor Guarderas no ha ido al Tribunal Contencioso Electoral a presentar solo hizo el anuncio de que supuestamente iba a hacer la denuncia. Hasta ayer, miércoles, al mediodía, certifiqué que no había entregado todavía la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero digamos, es lo mismo. Lo que interesa es el fondo, inclusive para debatir. Pero los añadidos de que quien presenta la denuncia había sido pareja de una persona que trabajó en la vicepresidencia y que fue desvinculada, me parece tan irrelevante, vean. Y además creo que desgasta la propia vocería de como de cualquier persona que esté haciendo la vocería desde el Estado, porque al final estás hablando de personajes de gobierno, de un alto nivel de gobierno, y se enredan en este tipo de chismes que solamente legitiman cualquier observación que puedan hacer. Y finalmente, si es que hay una denuncia hecha por Guarderas, ¿por qué no habría de haber otra en la contraparte? Y es además esperable, creo yo, y no sé cuál sea tu criterio ahí, Fabricio, es esperable que cuando hay una denuncia normalmente del un lado, los del otro lado se apuren a hacer algo similar, y es parte del juego que no debería ser, pero es parte de este juego político que intenta desgastarte además en otras instituciones. Expliquemos un poquito la denuncia. Ya, a ver, la de la semana anterior, partamos de eso porque bien decía la Sol, ¿no? Aquí en el Ecuador es un clásico que alguien presenta una denuncia y luego los del otro lado también hacen exactamente lo mismo para ver quién gana, ¿no? Entonces, la semana pasada, el señor Guarderas anunció que iba a presentar una denuncia contra 3 excandidatos en las elecciones seccionales de febrero del año 2023.
Verónica Abad, que fue candidata a la alcaldía de Quito, de Cuenca. Ya nosotros incluso revisamos con el José el día lunes cuántos votos había sacado. Ella me parece que se ubicó en el 6º lugar entre 8 candidatos en esa carrera por la alcaldía de Cuenca. Contra el señor Guillermo Churuchumbi, que fue candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha, y contra el señor Francisco Suárez, que fue candidato a la prefectura de la provincia de Tungurahua. Esa es la génesis. ¿Qué tenemos hoy? Del otro lado, un ex candidato a la alcaldía de Quito, el señor Marlon Pasquel, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por supuesta infracción electoral cometida por el presidente Daniel Noboa. La acusación habla de una presunta campaña electoral anticipada para la consulta popular del 21 de abril. Esto publicó el portal Primicias. Pudo conocer que el denunciante se llama Marlon Pasquel. Ahí menciona, obviamente, este detalle que dijo la vocera de sobre él es la mención de Diana Jacome. Sobre él. Una vez ingresada la denuncia, el Tribunal Contencioso deberá hacer el sorteo del juez que sustanciará la causa. Este decidirá si admite o no esa causa. Acá tengo la nota de Expreso. Marlon Pasquel denunció a Noboa por hacer campaña anticipada en la consulta. Marlon Andrés Pasquel Espín, aquí está mucho más claro, digamos, tiene más contenido y más datos. Es el ciudadano que presentó la denuncia el 22 de mayo, ayer, en contra del presidente Daniel Noboa por supuesta infracción electoral durante el proceso de consulta popular y referéndum. El denunciante alega que el mandatario hizo campaña anticipada. Expreso confirmó que la denuncia fue ingresada ayer en el Tribunal Contencioso Electoral. En la denuncia se argumenta que Noboa tuvo una conducta antijurídica y atípica al cometer acciones y eventos de campañas anticipadas e inducir al voto estando en funciones como el primer servidor público e interfiriendo directamente y sesgadamente en el proceso electoral, referéndum y consulta popular del año 2024. La denuncia se hace con base en un video de TikTok del 5 de abril en el que Noboa aparece haciendo un trend, sin hablar, pero en los que aparecen frases como se oponen a la extradición porque son sus panas, entre otras. Ahí no es. Por eso todo sí en la consulta es el texto que acompaña dicho video. Pasquel menciona los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia para señalar las infracciones graves o muy graves respectivamente en las que supuestamente incurriría el jefe de Estado y solicitó al Tribunal Contencioso que se investigue. De ser el caso, sanciona al denunciado por supuestamente inducir al voto a favor de determinada preferencia electoral. Encuentren las 7 diferencias entre lo que denunció el señor Guarderas o anunció que iba a denunciar el señor Guarderas la semana anterior con esta denuncia que esta silla está en el Tribunal Contencioso Electoral del señor Marlon Andrés Pasquel Espín, que entiendo fue candidato en alguna elección a la alcaldía de Quito. Encuentran las 7 diferencias. Esto se va a distorsionar. Esto va a terminar mal, en serio. ¿Ya? Y aquí yo recojo, por ejemplo, un post en ex del jurista Esteban Ron, quien dice: las consecuencias de la aplicación indebida de las instituciones jurídicas para finalidades estrictamente políticas causa su desnaturalización y vaciamiento. Ahora se está poniendo de moda la denuncia por infracciones electorales por campaña anticipada. Si el Tribunal Contencioso no pone freno a este tipo de intenciones con sentencias con argumentos fuertes, ordenando bien la práctica de pruebas, con imparcialidad absoluta y hasta declarando el abuso del derecho, pronto veremos exponenciales aumentos de estas denuncias. Ya pasó con el juicio político, que ahora es una institución usada para y sin argumentos fuertes. Criterio de Esteban Ron Castro. Lo que pasa es que además en ese contexto es lo que yo decía hace un momento, que se traslada la discusión política y esta rencilla ya personal entre Daniel Noboa y la vicepresidenta a otros ámbitos institucionales de un Estado que no deberían estar para ventilar esas rencillas políticas. En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral, que debería estar ahí para hacer una vigilancia constante, permanente, rigurosa, seria de lo que pasa en las campañas. Pero en algún momento, en el periodo electoral, cuando estamos en las presidenciales, invitamos a uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y, por ejemplo, decían que no tiene la capacidad de controlar lo que pasa en redes sociales o la campaña anticipada, o una vez que ya no se debe hacer campaña y los candidatos lo siguen haciendo. Ese tipo de cosas deberían preocuparnos y allí es de donde debería estar el ojo de los ciudadanos para decir con seriedad y que tuviera que haber una condena social a este tipo de prácticas, más allá de que si el candidato me gusta o no. Pero en este país la discusión se reduce a si los actos, los hechos políticos, a personas. Quien los ejecuta me cae bien o me cae mal. Me cae bien, me cae mal. Pero acuérdate lo que dijo el señor Guarderas en entrevista con Lenin Artieda, porque dice: yo soy amigo de Fernando Villavicencio y yo fui amigo de Fernando Villavicencio, yo reconozco que él hizo campaña anticipada. ¿Me cachas? Lo que tú dices es así. O sea, aquí se cuestiona o se denuncia por el personaje, no por el hecho en particular. Exactamente, entonces todo
toda discusión se reduce a eso. ¿Me cae bien? Entonces si tú cuestionas, entonces eres opositor. Y si tú estás haciendo, entonces odias al gobierno. Entonces es muy desgastante pensar que la discusión sobre los grandes temas de la política nacional se reducen a si una persona me cae bien o me cae mal. Deberíamos un poco ya desprendernos de esos apasionamientos, porque además ha habido un costo como país para esos apasionamientos, un costo de aplaudir con ceguera, de ser cheerleader del gobernante de turno, porque solamente cambia el péndulo. Entonces, quienes aplaudían algunas cosas en el periodo pasado, hace 2 o hace 3, hoy son cuestionadores, cuando en realidad las cosas que no son correctas deberíamos ser los primeros en cuestionar como ciudadanos críticos. Los primeros en hacer el escrutinio, ¿verdad? Por supuesto, y porque además de eso ayuda a construir democracias sólidas, de esa capacidad de hacer cuestionamientos. ¿Quién que quiera decir ni que le odio, ni que me cae mal, ni que quiero que le vaya mal al gobierno? A todos nos conviene que a los gobiernos les vaya bien, pero no podemos perder de vista esta capacidad de pensamiento crítico que a veces parece inexistente. Ahora, yo te voy a decir algo, Sol, no sé cuál es tu criterio, pero a ver, ¿quién propuso la consulta popular? ¿Quién la propuso? El gobierno. Daniel Noboa. O sea, perdónenme, pero, a ver, la norma en realidad, porque se ha dicho esto, impide que el presidente haga campaña por su propia consulta popular. Entiendo que eso dice la norma. Pero ¿no les parece absurdo o no les parece que es necesario debatir e inclusive regular ese tema de manera adecuada? Porque no le puedes impedir, yo también me pongo a pensar, ¿no? Si el presidente de la República propone una consulta popular, lo hizo Rafael Correa, lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso, hoy lo hace Daniel Noboa, en el pasado lo hizo Alfredo Palacio González, lo hizo Fabián Alarcón en el año 97, lo hizo Sixto Durán Ballén en 94-95, 2 consultas populares, lo hizo León Febres Cordero en el año 86. Yo me pongo a pensar, si un presidente, porque esto creo que también hay que debatirlo, ¿no? Si un presidente propone una consulta popular con preguntas, es obvio que él quiere que gane esa consulta popular con su propuesta. Y si quiere que gane esa consulta popular, el jefe de Estado de turno va a hacer campaña por esa consulta popular. Exactamente, es lo lógico. Y no deberíamos esperar algo diferente a eso. E incluso, no sé, porque ahí también el marco legal debería ser como más comprensible y más transparente en ese sentido. Pero si el Ejecutivo es el que propone, entonces ¿quién va a hacer la campaña? Oye, ¿te acuerdas la famosa frase que siempre citan que generó Rafael Correa cuando convocó a su primera consulta popular siendo presidente, la del año 2011, que fueron 10 preguntas, 5 de referéndum y 5 preguntas de consulta popular? Ahí incluyeron el tema de los toros, el tema de los casinos, pero el corazón de esa convocatoria era la justicia. Era una reestructuración del Consejo de la Judicatura, que tenía 9 vocales, pasó a tener 5, ¿ya? Y Correa, en una declaración pública, dijo que efectivamente le voy a meter la mano a la justicia, porque ese era el señalamiento que le hacían los opositores a Correa, que estaba queriendo meter la mano a la justicia. Y Correa dijo, voy a meter las manos a la justicia. Y lo dijo en una declaración pública, promocionando su propia consulta implícitamente. Entonces, ¿cómo tú? Es que ahí es preferible transparentar. Y lo de Moreno, claro. Y lo de Moreno en 2018, la consulta del 7 veces sí. ¿No hizo campaña de alguna manera? Incluso sobre esa campaña, Sol, hay un tema que quedó en el aire, que no sabemos qué pasó con la investigación de la Fiscalía. Habían presentado una denuncia sobre supuesto uso irregular de recursos de empresas públicas para financiar esa campaña electoral. Esa denuncia, quedó ahí, en el aire. Ya, para que más o menos tengan una idea. Por favor, no me digan a mí que el gobierno de Moreno no hizo campaña. Exactamente, y por eso digo yo que es preferible ser más transparente, decir, ok, a ver, el gobierno va a hacer campaña y tiene estas posibilidades, estas condiciones, como generar las reglas para que el gobierno sí pueda hacer campaña, que de momento no puede, ¿no? De momento el gobierno... Supuestamente no puede. Claro, de acuerdo a la reglamentación. Es que yo no termino de entender, ¿verdad? Porque eso es un poco confuso. Yo termino de entender. Esa parte es un poco confusa, porque en principio, si son ellos los que proponen, sería como evidente que sean ellos los que puedan hacer campaña fiscalizada y fiscalizable. Y hay campañas... a ver, los gobiernos hacen campañas de frente y camufladas. De frente y camufladas. Exacto. Y por otra parte, por ejemplo, yo me fui en las últimas semanas, he viajado a Machala por tierra y he viajado a Guayaquil por tierra. Entonces, en la carretera de Guayaquil a Machala, yo me encontré con 2 o 3 vallas en donde estaba la imagen del presidente de la República haciendo una promoción indirecta de la consulta popular. Déjame ver si yo le tomé una foto a esa valla. Vamos a ver si todavía la tengo por aquí. No la tengo a la mano. Tengo una de Vanessa Freire. Ya, aquí está una.
Ya, la de Noboa no la tengo, esa no la tengo, pero aparecía Noboa hablando de que desde que declaramos el estado de excepción, que no sé qué, que no sé cuánto, el Nuevo Ecuador, eso se ve en las carreteras. Pero había una valla, por ejemplo, que dice, yo voto sí, yo voto 11 veces sí, con el hashtag dile sí al Nuevo Ecuador. ¿Cuál es el eslogan del gobierno? El Nuevo Ecuador. Ya, pero aquí no te ponen, o sea, no es una valla oficial, no es una valla del gobierno. Le voy a enviar, vea, don Freddy. Para que la pueda poner en pantalla. Para que la mostremos a nuestra audiencia. Ya, para que vean que es que estas cosas hay que debatirlas. No quedarnos solamente en la periferia. Ahí le envío, don Freddy. Para mostrar a la audiencia esta valla. Yo voto 11 veces sí. Hashtag dile sí al Nuevo Ecuador. Hay un mapa del Ecuador. Dentro del mapa yo digo sí. Y los colores. Porque la valla es de color morado. ¿Cuál es el color que representa al sector político que lidera Daniel Noboa? El morado. Claro, y ojo que ese lila ya está no solamente en estos temas que tú estás mencionando, sino también en la publicidad. Ahí está, claro. ¿Quién más va a ser? Y es lila y amarillo, ¿no? ¿Ah? Lila y amarillo. De hecho, cuando yo daba clases de comunicación política, uno de los temas que haces es mostrar los dos colores sin poner el nombre. Solo mostrabas, por ejemplo, el verde y el azul, ¿qué era? Y la gente sin siquiera leer nada, solo en colores. Decía, vota presidente. Y entonces pones el fondo verde y las letras azules. ¿Y qué es? Enseguida la gente relaciona con Alianza País. O si ponías el amarillo y el rojo, Social Cristiano, porque se posicionan los colores independientemente de que si hay un eslogan o una frase concreta, ya la gente relaciona inmediato. Y estos dos colores que tú mencionas y que ahora lo van a ver ustedes en pantalla, el morado y el amarillo, son los colores del partido de gobierno, que además en estos días se tiene que decidir si se acepta. Hoy me parece que se reúne el pleno del Consejo Nacional Electoral para decidir si se viabiliza. ¿Apostamos o no? Capaz estamos del mismo lado los dos y no hay quien apueste lo contrario. Vamos a ir al corte, tú tienes unas menciones, Ana. Espérate, ¿dónde están mis menciones? Justamente, apostamos. Hasta que Fabricio encuentre las menciones. Justo mencionábamos eso, que hoy tiene que decidirse el Consejo Nacional Electoral si es que va o no va ADN como organización política. Hoy tiene que decidir en el Consejo Nacional Electoral, pero tú también decide. Eleva tu carrera al siguiente nivel con posgrados. UTC Posgrados abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrados de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy, ahora, today. Para más información escanea el QR de aquí abajo, visita nuestra página web www.utc.edu.es. Y forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que te impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma ágil y oportuna con la mejor tasa de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención con mensaje de texto al número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Se acaba mayo. No, todavía no se acaba mayo, así que hay que celebrar a mamá con estilo. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrecemos las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Todo el mes de mayo con el 5% de descuento en pagos con tarjeta y 10% de descuento con pagos en efectivo. Corre al cajero, saque el billete en efectivo. Encuéntranos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es, www.gamosworld.com. Contactos al 0997-568-886, 096-307-8475. Pausita, regresamos. Bueno,
Bueno, regresamos a el último bloque de los irreverentes y mencionábamos, Fabricio y estábamos comentando durante el corte, a propósito de esta decisión que el presidente Noboa tomó ayer y anunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, sobre el nuevo estado de excepción en Ecuador y los cuestionamientos que nuevamente han surgido a raíz de eso, porque esta idea de que un estado de excepción tras otro no soluciona los problemas de esto en un contexto además de crímenes violentos, y no solamente en los últimos días, sino en las últimas horas ha habido varios crímenes y de hecho, antes de detallar y de presentar lo que dice el presidente Noboa, una de las observaciones que se hace es justamente en el informe de Human Rights Watch, es de que aparentemente se han reducido los crímenes violentos, pero hay otros crímenes como secuestro, extorsión, etcétera. Ahora en Quito escuchaba contigo a la secretaria de Seguridad, Fabricio, en la mañana, que decía que en Quito, por ejemplo, es una preocupación profunda el tema de los robos de autos. Es decir, hay otro contexto de violencia que todavía no se resuelve porque además el tema de fondo no se ha resuelto. Pero eso que acabas de decir es delincuencia común, porque claro, hay dos cosas, delincuncia común organizada, y la delincuencia organizada. Eso, y que tienen dos combates y dos aristas de combate totalmente diferentes. En la noche, la colega Mónica Velázquez también mencionaba, ¿no? Decía, el país es una crónica roja. En menos de 12 horas, en Guayaquil, 2 personas acaban de ser atacadas con armas de fuego y otras secuestradas. Una logró huir. Ataque armado dejó un hombre fallecido y 3 heridos en Montecristi, en Manabí. Un caso de sicariato ocurrió en el sector Las Mercedes, Cantón Milagro. Una persona asesinada y una herida. El resultado de un ataque armado contra los ocupantes de un taxi en la parroquia San Camilo, en Quevedo, decía Mónica Velázquez anoche, para dar un contexto de lo que había pasado en las últimas horas mientras el presidente declara un nuevo estado de excepción. Escuchemos lo que dijo el presidente. Ecuatorianos, el 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en 7 provincias. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esas son las declaraciones que hizo ayer el presidente Noboa y que difundió a través de su cuenta de X, hablando de que va a haber estado de excepción para estas provincias específicas en las que supuestamente los crímenes, y dice él, bueno, tiene él un poco también esta narrativa, ¿no? De que hay una arremetida por justamente, que es un poco la misma narrativa que tenía Guillermo Lazo, ¿recordabas tú que decían, nos están devolviendo porque estamos combatiendo el crimen? Entonces, bajo esa lógica... Están desesperados. Exacto, esa era la expresión, bajo esa lógica, terminas con un constante, y tú tenías unos datos que ahora los vas a presentar, con un constante renovación de estados de excepción que realmente no solucionan los problemas de fondo. Y ojo, que mucha gente, sobre todo en estas zonas que están más calientes, si queremos, advierten que no es tampoco tan cierto que hay esta vigilancia de la que el presidente hace mención ahorita, que el presidente pretende prolongar. Y nuevamente, el informe de Human Rights Watch, que para mi modo de ver es una alerta gigantesca, advierte de la presencia de los militares y de eventuales torturas, detenciones arbitrarias, etcétera. Entonces sí creo que el mismo que esto ocurra, las declaraciones del presidente sean el mismo día que sale el informe, para mí es una respuesta también política de decir, bueno, el informe es una cosa, lo que yo decido es otra, ¿no? ¿Sabes cuántos estados de excepción se emitieron en los 4 años de Lenín Moreno, en los 2 años y medio de Guillermo Lazo y en los 6 meses de Daniel Noboa? Cuéntanos. 36 estados de excepción. En total, en los 3 periodos. 36 vinculados a el tema de seguridad. O sea, lo que estoy diciendo, porque claro, en el caso de Moreno hubo varios estados de excepción asociados a la crisis sanitaria. Ya no estoy sumando eso, estoy hablando del tema seguridad. Ya. 36 estados de excepción. Moreno emitió 10, de los cuales 4 fueron renovaciones de estado de excepción vinculados al tema carcelario, básicamente. En 3 me parece renovación sobre el tema carcelario y 1 renovación del estado de excepción que se declaró tras el bombazo al cuartel de la policía en San Lorenzo, que desata la crisis con el Frente Oliver Sinisterra. Días después secuestran y asesinan a nuestros colegas de Diario del Comercio.
Pero lo de Lazo es realmente de terror, ¿no? 30 meses estuvo Guillermo Lazo en el poder y dictó 22 decretos de estado de excepción sobre seguridad, de los cuales 19 eran nuevos y 3 eran renovaciones de estados de excepción o clarificaciones sobre el tema de las libertades del tránsito o establecimiento de toque de queda. Y acá, por ejemplo, tengo lo de Lazo. 29 de septiembre del 2021, 18 de octubre del 2021, 18 de noviembre del 2021, 28 de noviembre del 2021, 29 de abril del 2022, 17 de junio del 2022, 20 de junio del 2022, 29 de junio del 2022, 14 de agosto del 2022, 12 de septiembre del 2022, 1 de noviembre del 2022, 9 de noviembre del 2022, 22 de noviembre del 2022, 3 de marzo del 2023, 18 de marzo del 2023, 20 de marzo del 2023, 4 de abril del 2003, perdón, 1 de abril del 2013, 24 de julio del 2023, no 2003, 2023, perdón. 24 de julio del 2023, 24 de julio del 2023 hubo 2 ese mismo día, el 8-23 y el 8-24. 10 de agosto del 2023, 21 de septiembre del 2023, 8 de octubre del 2023. 22 en 30 meses. En 6 meses, Daniel Noboa Sin ha decretado 4 decretos ejecutivos vinculados a la crisis de seguridad. El primero, el del 8 de enero, que fue el estado de excepción nacional, que incluyó toque de queda. El segundo, al día siguiente, el decreto ejecutivo del 9 de enero, cuando establece al Ecuador bajo ataque o bajo conflicto armado interno. El 30 de abril, donde establece un estado de excepción focalizado en 5 provincias. Y el 22 de mayo, ayer, cuando establece un estado de excepción focalizado en 7 sectores del país. Pero ojo, el del 30 de abril, 10 días después, fue bajado por la Corte Constitucional porque la Corte consideró que era inconstitucional. Y la Corte señalaba algunas argumentaciones. Para la Corte, el Ejecutivo no había justificado la pertinencia de ese estado de excepción, no había justificado que se requiere estado de excepción y no se puede hacer el combate contra el crimen organizado en esas zonas en una situación ordinaria, y le hizo un llamado de atención al presidente. Mi pregunta es, ¿qué corrigió el Ejecutivo, si es que lo hizo, en este nuevo decreto para evitar que la Corte se lo baje? Ya, eso por un lado. Y por otro lado, el país cambió con estados de excepción. Tenemos una mejor seguridad, en serio. O sea, y yo decía esto en la mañana, Sol, y lo digo también en este espacio. A mí de modo alguno se me ocurriría no respaldar cualquier acción desde el Estado ecuatoriano. No importa quién sea el presidente, desde el Estado ecuatoriano, cualquier acción que signifique la recuperación de la paz para los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero al mismo tiempo que hay que respaldar aquello, eso tiene que ir de la mano de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes, de lo que significan los derechos humanos, que a alguna gente no le gusta que se hable de eso porque no entiende la naturaleza de los derechos humanos, ¿ya? Y de que se comprenda que hay que orientar toda una política de mediano y largo aliento que no puede ser solamente coyuntural. Solamente se está hablando de la presencia de militares y policías. Nadie habla de la deuda social, nadie habla del papel de los gobiernos locales, nadie habla de lo que está pasando en las zonas más alejadas de la República, nadie habla de la educación, nadie habla del acceso a la salud. Nadie habla de eso. Exactamente. Solamente nos quedamos en lo reactivo. Nadie excepto Human Rights Watch. Y por eso creo que es importante revisar un poco, porque en la carta que le dirigen ayer al presidente de la República, Daniel Noboa, ellos mencionan, hacen algunas recomendaciones. De hecho, en la carta firmada por la directora de la organización, dice que respetuosamente se permiten hacer algunas observaciones, porque consideran que es necesario asegurar políticas de efectivas, anticrimen y respetuosas de los derechos, dice la carta, y basándose en entrevistas con fiscales, jueces y expertos en crimen organizado, le hacen algunas recomendaciones. Por ejemplo, tomar medidas para crear una unidad de investigación capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones. Y quizá esta es una observación interesante en el sentido de que la policía puede ser juez y parte en ciertos casos específicos. Hemos visto además detenciones que involucran a policías, del caso Metástasis, del caso Purga, jefes de la policía, ni siquiera son policías de
rango menor, sino hay jefes también. Otra de las recomendaciones que hace es aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero, entrenamiento para garantizar derechos humanos durante estas investigaciones. Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces. Ojo, esto también ha sido una insistencia constante. La protección a fiscales y jueces que, sobre todo en ciertas zonas donde no tienen tanto escrutinio y tanta atención, están absolutamente desprotegidos. Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero, en fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada. Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación a la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril del 2024. Y restablecer el Ministerio de Justicia, cerrado en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el Poder Judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Estas son algunas de las observaciones o recomendaciones que hace esta organización al presidente de la República y que me parece que son importantes en el sentido de que además de esta semana hemos estado hablando mucho de estas competencias que se le entregan al Ministerio de la Mujer sobre la política criminal, que no tiene el mayor sentido. Y de hecho, aquí la recomendación es justamente restablecer el Ministerio de Justicia, y ahí vamos a lo que hablábamos durante el corte. Nosotros hablábamos en el sentido de las decisiones en el Ministerio de Educación con respecto a si los alumnos deben o no perder el año. En un gobierno dice que no, el siguiente gobierno dice que sí, el siguiente gobierno que no, hoy otra vez dicen que sí. Y creo que eso demuestra que en el país no hay una política de Estado. Aquí se habla del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia fue eliminado en el periodo de Lenín Moreno. 2018. La última ministra de Justicia fue Rosana Alvarado. Exacto. Ahora nuevamente se pide o se recomienda, se sugiere que se restablezca este ministerio, y hay una lógica. Y creo que ahí vuelve la discusión de que si el Estado ve eso o no. A ver. Es que por eso eliminaron el Ministerio de Justicia. Exacto, solo. Esa fue la narrativa. Eliminaron al ojímetro. Ajá. Al ojímetro. Y a lo que decía Twitter más o menos, ¿no? Sí, o sea, que ¿para qué tenemos un Ministerio de Justicia sin entender, por ejemplo, la lógica? Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en ese mismo paquete, Sol, de eliminación de varias instituciones, estaba la eliminación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Eliminar esa institución autónoma y pasar sus competencias al Ministerio de Defensa Nacional. Cuando ocurre un movimiento telúrico que tuvo alguna afectación en Cumandá, cantón fronterizo de Chimborazo con Guayas, en ese momento reculan, pero para no quedar mal, le cambian la denominación y le pasaron de Secretaría a Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Claro. ¿Y saben qué? Les cuento un dato. Otra vez ha vuelto a ser Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Pero es que eso jugamos en todos los gobiernos. Te quitan, te ponen, cuando en realidad mucha de la institucionalidad creada y cuestionada en el gobierno de Correa, que sí, está bien que hay que hacer fiscalización, revisar si es que es eficiente, todo lo que ustedes quieran, pero yo tengo la impresión de que había una política de establecer ciertas funciones y de ordenar un poco la cosa pública. Y ahora, nuevamente, no quiere decir que porque ha habido corrupción la calentura no está en las sábanas, no quiere decir que porque ha habido corrupción en un ministerio, porque no ha funcionado, porque es ineficiente, haya que botarlo de un plumazo. Al contrario, hay que fortalecer esa institucionalidad, que es la misma narrativa que hemos tenido en este programa con respecto al Ministerio de la Mujer, pero algo similar pasa en el sector justicia. Si no hay una institucionalidad capaz de coordinar, de velar, de crear políticas públicas y de que además sea especializada en el tema que le corresponde, no le puedes entregar al Ministerio de la Mujer el control de la política criminal, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Puchica, que quieres un enfoque de género en la política criminal para revisar femicidios en contextos de crimen organizado es otra cosa, pero la política criminal de un país como tal no tiene nada que ver con la política de protección a las mujeres. Ahora, el argumento es que está en la ley, ¿no? Claro, pero, ojo, nuevamente, en la ley dice que hay que entregar la competencia, no dice el Ministerio de la Mujer. Y ahí era la observación de la ex secretaria Bernarda Ordóñez, que decía que la competencia es al SNAI, no es que dice la ley al Ministerio de la Mujer, eso ya es de interpretación del gobierno. Pero con esto vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado, se nos ha ido rapidito hoy, ¿no? Sí. Aquí sobran las cosas que comentar. Estaba tan entretenida la charla, y eso que no estaba el José, porque capaz que hoy con Sol hemos abordado casi todos los temas, con José capaz que abordábamos la mitad, porque hubiese sido charla entre 3 y no entre 2, pero estuvo muy entretenido. ¡Atentos! Llegaron los modelos 2025 Ambacar, conoce poder, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Poder es potencia, poder es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. ¡Atención!
Atención, Ecuador, el 3 de agosto en la Plaza de Toros de Quito se vivirá la cumbia villera en su máxima expresión. Damas gratis, llega por primera vez a Ecuador, comandados por Pablito Lescano. Adquiere tus entradas ahora a nivel nacional en www.ticketshow.com. Puntos físicos de Ticket Show en el Recreo, Moriel Jardín, Río Centro, Paseo San Francisco. Music Service del Centro Comercial Unicornio y del Centro Comercial Iñaquito, el CCI. A través del WhatsApp también en 099-813-816. Artista invitado, Cacería de Lagartos. La cumbia villera tiene nombre, Damas Gratis. FC Eventos lo hace posible. Buen feriado. Mañana atentos a lo que diga el presidente en el Informe de la Nación Sol. Buen feriado. Estaremos pendientes de eso. Nos vemos el lunes. Chao.